Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Kevin de Paula Suelto, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a dar los conceptos fundamentales de la unidad 2, tarea 2 de Física Electrónica, de la introducción a los dispositivos semiconductores. ¿Qué son la frecuencia, periodo, fase y amplitud? Bueno, una señal en AC se ve como la de la parte derecha superior. Se puede obtener características como periodo, frecuencia, fase y amplitud. Para el mismo ejemplo, la onda en color verde, esta que vemos acá, tiene mayor amplitud en comparación a la amarilla, que es esta que vemos acá. La amplitud es el máximo alejamiento con respecto al eje X, es decir, el pico más alto que se logra positiva o negativamente. Del mismo ejemplo, se observa que las dos señales se encuentran desfasadas. En cuanto al periodo, se tiene como base el ciclo de 2π para las señales base, que son senos y cosenos. Después de cumplirse esta condición, se encontrarán multiplicidades de 2π y con fases diferentes. La frecuencia es la cantidad de veces que se repetirá esta señal, es decir, en cuántos periodos se presenta. Periodo es la repetición de la onda respecto de un punto de referencia que puede ser o no el cero. La corriente alterna AC varía con el tiempo en que se repite la señal, se llama periodo. Este se presenta con la variable t y sus unidades se dan en segundos. La frecuencia es el inverso del periodo, ya que es la cantidad de repeticiones que se dan de la señal. Decimos que la fase se analiza tomando dos puntos de la onda. En esta fase o tienen igual fase, están en esta fase o tienen igual fase cuando su elongación y la velocidad de su movimiento, velocidad de vibración, coinciden. De lo contrario, están desfasadas. Por otra parte, la amplitud se toma como la cresta con respaldo de un eje de referencia. ¿Qué es el RMS y por qué se usa? Bien, como vemos acá, tenemos el valor RMS, que es Röthmin Square, que es igual al valor eficaz, como la podemos ver acá. Un valor de RMS de una corriente es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en CA, que produce el mismo efecto de disipación de calor, que es su equivalente de voltaje o corriente directa. ¿Qué es el valor promedio? Como podemos ver acá la fórmula, es el voltaje o corriente promedio de una forma de onda periódica, ya sea sinusoidal, cuadrada o triangular. Se define como el coeficiente del área bajo la forma de onda con respecto al tiempo. En otras palabras, el promedio de todos los valores instantáneos a lo largo del eje del tiempo, siendo el tiempo un periodo completo para una forma de onda periódica
el área sobre el eje horizontal es positiva, mientras que el área debajo del eje horizontal es negativa. El resultado es el que el valor medio de una cantidad alterna simétrica es por tanto cero, ya que el área sobre el eje horizontal, el semiciclo positivo es la misma del área debajo del eje, que es el ciclo negativo, y por lo tanto se cancela el uno al otro. Esto se debe a que al calcular los dos rangos, el rango negativo cancela el rango positivo y crea un voltaje promedio de cero. Entonces, la media o media de una cantidad alterna simétrica como una onda sinusoidal es la media en solo la mitad de un ciclo, porque, como acabamos de indicar, la media de un ciclo completo es independiente de la amplitud máxima cero. Ambas ecuaciones tienen unidades de tensión en voltaje. Corriente superficial de fugas. Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Ver polarización inversa. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión aumenta la corriente superficial de fuga. Sus ecuaciones son estas que podemos ver acá, ¿sí? La variable n es por definición 1 o 2 en la ecuación de tensión Bt, que es igual a K por T sobre Q. Son constantes variables y conocidas. Cada constante de Boltzmann, que es igual a 1.38 por 10 a la menos 3 joules Kelvin. La temperatura absoluta en grados Kelvin, que es igual a 273 más la temperatura en Celsius, y Q, que es igual a magnitud de la carga electrónica, que es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb. La corriente de fuga es un fenómeno presente en los diodos que es base del diodo inicial o normal y se debe a efectos de escape o filtración. Estas corrientes son proporcionales al área de unión y por regla general en términos de la temperatura afecta la corriente inversa, que de tal manera que por cada 10 grados Celsius esta se duplica. Esta corriente de fuga es el fundamento de funcionamiento para los diodos como el Zener y el Schottky, los más nombrados. Acá, otra vez. ¿Qué es el diodo Zener? El diodo es un semiconductor cuya principal función es dejar pasar la corriente solo en una dirección, es decir, en un solo sentido, y bloquear la corriente en el otro sentido. De esta manera, el diodo se encuentra formado químicamente por una unión llamada PN y generalmente estos son fabricados con metal compuesto de silicio. Los diodos se clasifican en las siguientes categorías: detector o de baja señal, rectificador, Zener, barator, emisor de luz, láser, estabilizador, túnel, PIN, backward, Schottky y fotodiodos. Las ecuaciones para diodos Zener que se tienen en cuenta para la selección de este elemento circuital es el voltaje y de una corriente de prueba proveídas en el datasheet
del mismo elemento, ya que son los parámetros que nos interesan de este tipo de diodo. Y saca un momentico. El diodo de Zener tiene una zona de conducción igual la de los diodos rectificadores. Su diferencia es que radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto se alcance el voltaje que se necesita del diodo Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3.3 voltios, 5.1 voltios y 12 voltios, la corriente va a fluir en el sentido inversamente polarizado, es decir, de cátodo y anodo. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodos son los reguladores de voltaje, recortadores de pico de voltaje o desplazadores. Como podemos ver, aquí en la gráfica tenemos el anode, el catode, el breaking down voltage, el reverse lake current, el reverse bias racer, el forward voltage drop y el forward conduction ratio. ¿Sí? Como podemos ver aquí la gráfica. En la figura se muestra el símbolo esquematizado para un diodo Zener, junto con su curva característica de corriente de voltaje. La característica de corriente de voltaje de un diodo Zener tiene una zona de conducción directa normal, pero cuando ésta está polarizada inversamente, se produce la destrucción con un voltaje constante a través del diodo. Pregunta problema. Niveles de energía. Cada átomo o molécula en un gas está a una distancia muy grande de sus vecinos, de modo que puede ser tratado desde el punto de vista de los niveles de energía como aislado de sus alrededores. Los electrones en un semiconductor están en bandas ampliadas de energía, las cuales están compuestas de un número de niveles de energía, ¿sí?, agrupados por efectos cuánticos. Esto proviene de una simulación. Estas bandas de energía pertenecen al material completo y no están asociadas con un único átomo. La anchura de la banda aumenta conforme disminuye la distancia entre los átomos y la interacción entre vecinos aumenta. ¿Cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? La banda de energía en un semiconductor se divide en dos grupos. Banda de valencia, que son los electrones en la banda de valencia están ligados a los átomos del semiconductor, y la banda de conducción, los electrones en la banda de conducción están libres y pueden moverse por el semiconductor. La separación entre la banda de valencia y la conducción es llamada separación de energía, y en esta región no hay niveles de energía de los electrones. Si un electrón de la banda de valencia tiene suficiente energía, puede saltar a la banda de conducción, superando la diferencia de energía entre las dos bandas, ¿sí? En resumen, la banda de conducción, que son los electrones en la banda de conducción, están libres y pueden moverse por el semiconductor. La banda de valencia, al tener los electrones libres, que son los encargados de moverse, carga E negativa, estos serán los protagonistas, pues al existir una diferencia de potencial son los que se mueven, y lo que conocemos como el conjunto de las definiciones de corriente eléctrica.
densidad